Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy cuento con Andrea Pérez, periodista deportiva. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantada. Bueno, un placer tenerte y más siendo zamorana de la misma tierra. Pues sí, siempre es un placer hablar con paisanos, o sea que es un placer doble. Bueno, pues vamos a repasar tu trayectoria y bueno, antes de empezar a hablar un poco sobre el periodismo, pues te quería también preguntar sobre tu etapa en el piragüismo. ¿Qué tal? ¿Qué recuerdos tienes de ella? Bueno, pues es una etapa muy bonita de mi vida, casi pues así de forma más inusual, la primera que se salía de lo normal, ¿no? Cuando fui deportista de alto nivel, pues fueron años maravillosos. Yo siempre digo que yo casi todo lo que soy se lo debo al deporte, en este caso al piragüismo, porque bueno, ahí fue donde yo aprendí muchos de los valores que hoy creo que conservo como persona. Y bueno, fueron años maravillosos también con su parte un poco más oscura, porque bueno, el deporte a alto nivel también tiene su parte mala en muchas ocasiones, pero yo lo recuerdo todo con mucho cariño. Remé muchos años en Zamora, hice piragüismo durante 13 años y casi todos fueron en Zamora. Luego estuve en la Blume, en el Centro de Alto Rendimiento aquí en Madrid. Y pues lo que te digo, lo recuerdo con mucho cariño, fueron años maravillosos y también sobre todo a lo último, cuando ya era mucho más exigente, pues ya pasé épocas un poco más complicadas, pero bueno, ya como te digo, como lo considero que tiene gran parte de culpa el piragüismo de lo que soy como persona, pues muy agradecida aquellos años. ¿Recuerdas un poco cuando fue el salto de paso de hobby a ser ya más exigente, como tú has dicho? Es que es un paso que cuando estás haciendo deporte casi ni lo notas. Cuando te quieres dar cuenta ya estás practicándolo a un nivel mucho más exigente y esto fue mi caso. Yo recuerdo que empezó como un hobby con mis amigas porque fueron unos monitores a darnos una charla al colegio para que nos apuntásemos a piragüismo, que en Zamora hay mucha tradición de piragüistas y recuerdo que empezó siendo un hobby apuntándome con amigas en verano, me picó el gusanillo, me quedé en invierno y cuando me di cuenta llevaba 10 años remando, ¿no? Entonces no recuerdo de forma muy marcada cuando pasó de ser un hobby a ser una exigencia o a tener el deporte mucho más peso en mi vida. Fue de forma progresiva. Yo, bueno, siempre he sido también muy competitiva, entonces, pues después de pasar mi primer año, segundo año, así que yo veía que quizás si ponía de mi parte y entrenaba, podría llegar a no a dedicarme a ello, sino a hacer cosas importantes, a ganar un campeonato de España, a participar en un campeonato de Europa o del mundo. Pues está dentro de mí el cambio ese en el que yo decido empezar a dedicarle más tiempo al piragüismo para que, oye, pues pase de ser un hobby a ser algo más importante en mi vida, que al final es lo que fue. ¿Cómo viviste el estar en la élite del piragüismo con los títulos que ibas consiguiendo? Bueno, pues lo viví de forma muy natural, porque el piragüismo también es un deporte que no está mediatizado ni nada por el estilo, que tiene importancia para los medios, de hecho, una vez cada 4 años en los Juegos Olímpicos. Entonces lo viví de forma muy natural, disfrutándolo muchísimo, conociendo a mucha gente maravillosa por el camino, exigiéndome a mí mucho más también como persona y como niña en aquel momento. Bueno, lo vives también un poco, pues, que sabes que estás dejando muchas cosas por el camino que luego no vas a recuperar, ¿no? Cuando haces el deporte a esas edades, pues llega un momento en el que te das cuenta que tus amigas hacen cosas que tú no puedes hacer porque el deporte no te lo permite, pues salir de fiesta, saltarte entrenamientos, eso no lo podías hacer. Pero bueno, el estar en la élite y el ver que todo el trabajo que yo había hecho y todo lo que había sacrificado por el camino, pues llegó un momento en el que pues se me recompensó de alguna forma porque estuve en la Blume, fui a campeonatos de Europa, del mundo, y fue algo precioso, algo que recuerdo como una de las partes más bonitas de mi vida, porque como he dicho antes, se salía de lo usual, ¿no? De lo normal. Entonces lo recuerdo como algo maravilloso. ¿Cuándo ya te cambió el pensamiento ya a pasar a estudiar periodismo y dejar un poco tu trayectoria deportiva?
Pues eso sí que fue de repente. Yo empecé a estudiar periodismo en la Universidad de Valladolid, pero digo empecé porque me matriculé, pero ni siquiera llegué a ir, porque no tenía muy claro. Yo ese verano, el verano de 2009, había estado, perdón, el de 2010, había estado en el Campeonato del Mundo y en el Campeonato de Europa y había sido sexta del mundo y novena de Europa, y entonces yo estaba esperando a que me dieran la beca para la Blume. Pero me matriculé en Valladolid por si acaso no me llamaban para la Blume, no perder, evidentemente era el año que yo tenía que empezar la universidad, no perder un curso esperando a algo que no iba a llegar. Y efectivamente me llamaron en septiembre del año 2010 y estuve en la Blume todo ese primer año. Y yo ya me había matriculado en periodismo y estuve en la Blume, como digo, en ese primer año de carrera, que yo me vengo a Madrid y me matriculo. Todas las universidades tienen un cupo para deportistas de alto nivel, para cuando llegan o se mueven de ciudades, pues como fue mi caso, deportistas de alto nivel, siempre que tengan un hueco en una universidad, pues yo me fui a la Carlos III en Getafe y vivía en la Blume. Y entonces durante ese año, digamos que mi rendimiento deportivo bajó muchísimo. También, bueno, pues porque yo también siempre he tenido una parte muy floja que es mi cabeza, la parte psicológica la tenía que trabajar muchísimo. Y bueno, pues ese año que yo empiezo a compaginar la carrera con el piragüismo aquí en la Blume, lo del piragüismo no va bien, entonces no me renuevan la beca en la Blume y yo decido que no quiero pelear más por el piragüismo, que lo dejo ahí y que a lo que me quiero dedicar es a mis estudios, a estudiar, a sacarme la carrera y a labrarme un futuro. Entonces fue así, y eso sí que fue mucho más obligado, porque si a mí me llegan a renovar la beca probablemente yo hubiera seguido remando, pero como no me la renuevan, me tenía que haber buscado la forma en la que seguir practicando el piragüismo aquí en Madrid, y eso era mucho más complicado, me iba a restar muchísimo tiempo a mis estudios, y simplemente pues decidí que se terminase ahí mi relación con el piragüismo para dedicarme plenamente a mi carrera. ¿Te costó mucho esa decisión o empezaste ilusionada a estudiar periodismo una vez dejado el deporte? Me costó mucho. A ver, me ayudó mucho que fuera una decisión prácticamente a la que me empujaron a tomar, porque yo no podía seguir en la Blume y entonces pues eso dificultaba mucho las cosas, pero hombre, claro que me costó. Yo venía de remar durante 13 años de mi vida, en la que yo había dedicado cuerpo y alma a un deporte, y de repente me veía que iba a tener que dejarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, también me ilusionaba mucho empezar la carrera, me ilusionaba mucho estudiar una cosa que me apetecía, a la que me apetecía dedicarle mi tiempo. Entonces, bueno, hubo momentos muy duros porque prácticamente yo mi entorno lo había condicionado por el piragüismo. Yo conocía, muchas amistades mías venían por el piragüismo, había mis amigas de toda la vida, pues ya tenían cogidas las rutinas mías de piragüista. Entonces, bueno, pues toda mi vida cambió de forma radical. Yo pasé de hacer un deporte de entrenar 2 veces al día, todos los días, a no tener nada que hacer deportivamente hablando, a dedicarme solo a mi carrera. Entonces fue duro, pero bueno, luego a largo plazo he visto también que ha merecido la pena, y entonces pues bueno, pues una decisión más en la vida. Y bueno, ahora en tu profesión de periodismo es difícil también llegar a grandes medios, el hacerse un hueco. No sé si has tenido cierto símil entre el piragüismo, cómo fuiste quemando etapas, llegar a la élite, y luego también en tu profesión un poco parecido, el ir quemando etapas y también llegar a la cadena COPE como estás ahora mismo en un medio tan grande. Pues no, la verdad que no tiene muchos símiles, porque yo, por suerte, o por méritos o por lo que sea, yo en piragüismo tuve que ir quemando muchas etapas, tuve que ir pasando por muchas etapas antes de llegar a lo que llegué a ser, a ir a campeonatos de Europa y del mundo. Me supuso muchos años de trabajo y, por suerte o por méritos propios, en el periodismo no me pasó así. Yo terminé la carrera en el año 2014. Cuando terminé la carrera decido hacer el máster, el curso especializado en periodismo deportivo de la cadena COPE, y me contratan ese mismo verano. Lo hago en el año 2015, de septiembre a junio, hago las prácticas de junio a septiembre en la cadena COPE y me contratan ese mismo septiembre. Entonces, pues no siento que haya llevado el mismo recorrido en el piragüismo como en el periodismo, porque en el periodismo, gracias a Dios, me resultó fácil encontrar una seguridad laboral aquí en la cadena COPE, porque, bueno, pues porque cuando estaba haciendo las prácticas
le gusté a Paco González y me contrató. Entonces creo que mi vida en ese sentido ha sido muy diferente de deportista a periodista. Y bueno, ¿cómo es trabajar para ti? ¿Qué significa para ti trabajar en la radio, un medio como la COPE? ¿Cómo lo vives? Y además cada vez vas consiguiendo más cosas. Bueno, pues lo vivo como lo que es, una oportunidad maravillosa la que me dieron en su día para poder demostrar que puedo trabajar aquí. Lo vivo como una suerte. Me imagino que el estar aquí lo he conseguido yo por mis méritos, pero el estar aquí lo considero personalmente una suerte porque, bueno, es uno de los medios, buques insignia, por decirlo así, de los medios de comunicación en España. De las radios yo creo que es la referente, sobre todo en el ámbito deportivo. Trabajo con, sin ninguna discusión, los mejores periodistas deportivos del país, como son Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, Pepe Domingo Castaño, hasta productores, Jorge Evia, Germán Mansilla, Jesús Bueno, Carlos Sáez, Fernando Vaquero. Considero que trabajo con los mejores, de los que aprendo absolutamente cada día. Y bueno, pues es una suerte absoluta poder estar aquí y poder seguir aquí, porque lo importante evidentemente es llegar, pero también mantenerse es de valorar. Entonces, pues lo veo así, es que la palabra es suerte. Llegas porque te lo mereces y te quedas porque te lo mereces, pero una vez que estás aquí dentro te das cuenta de que poder compartir trabajo con esos nombres que acabo de mencionar, pues es una absoluta suerte. ¿Cuánto tiempo tienes que dedicar a noticias al tener todos los datos, el estar al día, cuando das una información, tenerla contrastada? Me imagino que también día a día también eso tendrás que ir echándole también sus horas y también sacrificio. Bueno, es que yo creo que periodista somos las 24 horas, los 7 días a la semana. No se puede desconectar de este trabajo porque la noticia no va a esperar a que tú estés en el día trabajando o le va a dar igual que estés de día libre. Entonces yo creo que es que no hay un tiempo en horas que esté estimado para contrastar una noticia. Simplemente es tener las fuentes necesarias y las mejores fuentes para poder contrastarla cuanto antes, pero no hay unas horas determinadas. Es según venga la noticia que sea, las fuentes que tú tengas, porque igual es un tema que tú controlas mucho, igual es sobre un jugador o una jugadora que tú controlas mucho su entorno más cercano y entonces eso te lleva menos tiempo. Entonces no hay unas horas determinadas, pero yo el resumen es que periodista eres las 24 horas del día, los 7 días a la semana, porque la noticia puede estar y salir en el momento que menos te lo esperas, en el lugar en el que menos te lo esperas. Así que todo el día y a todas horas hay que estar pendiente de todo. Cuando alguna vez presentas, por ejemplo, Deportes COPE, ¿cómo gestionas y si notas cierto nerviosismo ya o no, ya tienes todo controlado? Bueno, pues las primeras veces estaba nerviosa, pero como un auténtico flan. O sea, lo recuerdo como casi prácticamente angustia. Yo soy una persona también muy nerviosa y cuando tengo algo importante, pues a mí se me pone aquí el nudo en la boca del estómago y me cuesta hasta respirar. Yo lo recuerdo a la vez como algo muy bonito, como una oportunidad que no podía dejar escapar y que tenía que aprovechar, pero mucho nerviosismo y ahora no tiene nada que ver. Cuando he presentado los últimos o el otro día que presenté una hora en tiempo de juego, por ejemplo, en esa estaba muy nerviosa porque era una hora en tiempo de juego, era la primera vez que yo tenía que presentar algo dentro del horario de tiempo de juego y estuve, por ejemplo, también muy nerviosa, pero nada que ver, nada en comparación con la primera vez que presenté el 8:30, que ese día es que me costó hasta dormir porque quería estar pendiente de todo, quería saberlo absolutamente todo, pero bueno, es lo normal, es por lo que tienes que pasar y sobre todo, pues eso, si eres una persona muy nerviosa, sabes que tienes que pasar por ese momento, pero una vez que lo haces, te quitas todo ese peso, te quitas todo ese nerviosismo y el resto, pues siempre está bien que estés ahí alerta con la cosita de, oye, tengo que estar alerta, pero ya no son nervios ni mucho menos, ya es simplemente pues la necesidad y el querer hacerlo bien porque estoy en la cadena COPE y tengo que representarla de la mejor manera posible. También te quería preguntar por Área Chica, también qué significa para ti, muchas veces dar voz y difundir el fútbol femenino, también me imagino que para ti es muy importante. Sí, claro, desde luego. Área Chica es una parte muy importante del trabajo que yo desarrollo aquí en la cadena COPE.
Nace de una necesidad que es informar sobre el fútbol femenino, que ha crecido muchísimo en los últimos 10 años, que ha proyectado muchísimo más interés en la sociedad, y en la cadena COPE no existía ningún programa ni ninguna información acerca del fútbol femenino, y decido, cuando yo llego, crearla yo. Paco me anima a hacerlo, me dice que es un nicho que todavía nadie ha tocado en la cadena COPE y que si me apetece hacerlo a mí, que para adelante. Entonces, evidentemente es muy importante darle voz a las futbolistas, al fútbol femenino en general, con sus dirigentes, con sus entrenadores y entrenadoras. Creo que es muy importante y me siento muy orgullosa del papel que tiene Área Chica en la cadena COPE y ya de una forma bastante grande en el mundo del fútbol femenino español. Un momento muy importante también en el fútbol femenino es cuando el CDT pasa a ser Real Madrid, que un club tan grande también se incorpore a la liga. Hombre, desde luego, el hecho de que llegue el Real Madrid, que a muchos les sentó hasta mal porque pues llegaba tarde, porque el Barça y el Atlético de Madrid llevaban muchos años, eso por supuesto no se lo va a quitar nadie. O sea, ningún periodista ni ningún aficionado del fútbol femenino vamos a creer que el Real Madrid es el salvador del fútbol femenino, porque el fútbol femenino ha sobrevivido sin el Real Madrid durante muchísimos años y ha crecido sin él. De hecho, el Barça y el Atlético de Madrid son algunos de los clubes pioneros y más importantes, más que el Madrid, pero no se puede negar la realidad. El Real Madrid es el club más grande del mundo, si no uno de los más grandes del mundo, y el hecho de que llegue al fútbol femenino, a la Liga Iberdrola, lo que va a hacer es darle muchísima visibilidad al fútbol femenino y a la Liga Iberdrola, porque ya estás hablando del Real Madrid, que está ahí. No es más importante que el Barça o que el Atlético de Madrid, y sobre todo no lo es en cuanto a historia. Quien conozca la historia del fútbol femenino en nuestro país sabe que no tiene nada que ver. Pero es verdad que el hecho de que llegue el Real Madrid, que el Real Madrid juegue Champions por primera vez en su historia, que haya un Barça-Real Madrid, que en el femenino no se puede llamar clásico, porque el clásico en el femenino es el Barça-Atlético de Madrid, que son los clubes que han existido desde siempre, pero evidentemente ayuda, y todo lo que sea bueno para el fútbol femenino es bueno. O sea, no se puede discutir. Entonces, evidentemente, eso también marca un poco un antes y un después en el fútbol femenino, que entre el mayor club del mundo. Claro, y es que visto también el Fútbol Club Barcelona, los éxitos que está consiguiendo, todas las jugadoras de las mejores del mundo, muy importante también. Hombre, claro, es que el Barça es el buque insignia del fútbol femenino español. Es ahora mismo, sin ninguna duda, el mejor club del mundo, tiene a la mejor jugadora del mundo en sus filas, que es Alexia Putellas, que por primera vez en la historia ha conseguido un Balón de Oro, el de Best, es sin ninguna discusión la mejor jugadora del mundo, y que eso pase en España después de todo lo que ha luchado el fútbol femenino español es algo que tenemos que valorar. Desde luego, el Barça le ha hecho mucho bien al fútbol femenino, porque siempre ha cuidado ese producto con muchísimo cariño. El Barça ha cuidado siempre su sección femenina con mucho cariño, apostando muy fuerte cuando podía perderlo todo, porque ahora, digamos, es un poco más fácil apostar por el fútbol femenino, pero el Barça lo hizo cuando no lo era, y por supuesto es algo que hay que valorar. Claro, porque, por ejemplo, se ve mucha unión y también, por ejemplo, el otro día con el Barça, con la jugadora del Atlético de Madrid, también cuando la mantearon a Virginia, después de lo que ha pasado, ha dado la vuelta al mundo esas imágenes y se ve el apoyo, ¿no? y el respeto que también existe. Hombre, claro, es que en eso yo creo que está años luz del masculino, y no quiero decir con esto que de masculino, si hubiese una situación como la de Virginia Torrecilla, no pasaría, porque no lo sabemos. También, evidentemente, hay mucho respeto dentro del fútbol masculino, pero todavía en el fútbol femenino se guardan valores un poco del fútbol amateur. Es una liga que está a puntito de ser profesional, es una de las ligas que más proyección tienen en España, pero guarda las cosas bonitas del fútbol amateur, el respeto entre los equipos, las aficiones cuando se llenan los estadios, van más a apoyar a su equipo y no a gritarle al contrario. Entonces se guardan todavía muchas cosas en el femenino que ojalá no se pierdan, porque claro, también cuando un producto se va haciendo más grande, pues se va distorsionando un poco y puede ocurrir, ¿no? Esperemos que no, pero en el fútbol femenino se guardan cosas como esas, ¿no? Antes de celebrar incluso el propio título, el Barça, el de la Supercopa, lo que hace es mantear a Virginia porque viene de superar un cáncer, que yo creo que eso es un logro de toda la sociedad, no es solo ni de Virginia ni del fútbol femenino, pero es verdad que parece un poco extraño pensar que eso podría pasar en el fútbol masculino. Entonces, ojalá que no se pierda nunca
ese área pues eso, de fútbol amateur, de los sentimientos más puros que te despierta el fútbol. Cambiando de tema, también te quería preguntar que pasaste a salir en la televisión como defensora de Cristina Porta. ¿Cómo fue también esa experiencia y el ver un reality tan de cerca como Secret Story? Bueno, pues fue una experiencia diferente en mi vida. Pues mi amiga entró a participar en un reality y nos eligió como defensoras a otra de nuestras mejores amigas, a su madre y a mí. Y yo tuve que ir muy poquitas veces. Recuerdo que fui 6 veces, creo. Y bueno, pues muy divertido, la verdad. Es un mundo diferente, un mundo que nunca piensas que puedes pertenecer a él y de repente te llega, vas allí, pues oye, te diviertes un rato, defiendes a tu amiga, que era lo principal que teníamos que hacer, y una experiencia para guardar, diferente a lo que hago en mi día a día. Yo nunca había trabajado en la tele, era la primera vez que yo hacía algo en la tele. Y bueno, pues eso, te das cuenta de que la gente pues ve mucho la tele, ve mucho Telecinco, porque me mandaban muchos mensajes, las redes sociales se me movilizaron bastante de verme ahí, a la gente le parecía extraño, como es normal, pero bueno, fue una experiencia divertida y sobre todo ella también se divirtió mucho dentro, llegó muy lejos, que era lo importante, así que pues muy contenta por ella también. ¿Tu presión sobre el medio cómo fue? ¿Te esperabas tan grande? No sé, ¿cómo se trabaja un poco en un programa de tan alta cuota de audiencia como tiene Secret Story? ¿Ha tenido? Bueno, pues es que en realidad no era un trabajo, yo no lo consideraba un trabajo, yo iba a defender a mi amiga, entonces yo no me paraba a pensar dónde estaban, o sea, era evidente porque al móvil te llegaban mensajes de gente que te estaba viendo y de repente le llamaba la atención y te dabas cuenta de que pues son programas de mucha audiencia, que te ve mucha gente, que te suben los seguidores, demás, pero yo no lo consideraba un trabajo, yo lo consideraba ir ahí a hacerle un favor a mi amiga porque en su día nos lo había pedido y porque yo iba a defender lo que yo creía que era mi amiga y en cómo se estaba comportando ella. Entonces no me paraba a pensar mucho en dónde estaba y lo que podía salir de ahí o la repercusión que podía tener. Yo iba allí a defender a mi amiga, que era lo que yo tenía que hacer, no lo consideraba un trabajo, lo consideraba pues como puedo estar en el sofá de mi casa defendiendo a mi amiga, pues ella eligió que estuviéramos allí, pues allí estuvimos y pues eso, muy divertido. Y bueno, ya para terminar, me voy a centrar ya en Zamora a preguntarte qué te está pareciendo el Zamora Club de Fútbol esta temporada. Bueno, pues los pobres están ahí haciendo lo que pueden. Parecía un poco que iba a ir a la temporada de otra manera, viendo cómo fue la anterior, pero bueno, es que es una categoría muy dura. Al Zamora no se le puede pedir tampoco mucho más de lo que está haciendo. Y yo creo que ahora parece que estamos despertando un poco después de la salida de Movilla, de la llegada de Yago. Parece que el club está otra vez un poco despertando. Estamos ahí a puntito de salir del descenso. De hecho, la semana pasada salimos del descenso, pero volvemos a estar otra vez porque el Talavera ganó y nosotros perdimos contra el Depor y empatamos contra el Calahorra. Pero vamos a ver qué tal será la temporada. Y desde luego el objetivo principal es la salvación, es la permanencia. Bajan 5 de cada equipo, es una temporada muy complicada. Pero bueno, yo creo que el Zamora, su trabajo tiene que mantenerse, estar ahí en esa primera federación, en la antigua segunda B, es ya un logro para un club como el Zamora y creo que a partir del año que viene, pues igual si el club se mantiene, ya deberíamos empezar otra vez a soñar un poquito como el año pasado que estuvimos en un playoff que fue una cosa maravillosa y a ver si conseguimos salvar la temporada porque está muy complicada la zona de abajo. Sí. Supongo que tus compañeros y compañeras de la cadena COPE sabrán de sobra que eres forofa del Zamora Club de Fútbol. Sí, hombre, claro que lo saben. Y el año pasado sufrí muchísimo con el tema de entrar en el playoff y Nacho Pla me grabó un día a traición para subirlo luego a YouTube, un vídeo en el que yo estaba ahí sufriendo muchísimo en el último partido de la temporada en el que nos podíamos meter en el playoff y bueno, fue una cosa y que evidentemente todos lo saben, anda que no doy la tabarra para poner los partidos en footers ahí en el estudio para poder verlo todos, así sí, claro, evidentemente ellos lo saben de sobra. Y bueno, ya lo que te digo, estamos terminando ya. Ya hemos hablado de lo importante que es también el fútbol femenino como ha ido creciendo. Aquí en Zamora también ha estado haciendo muy buen trabajo. Hombre, claro, desde luego. El trabajo es muy importante en todas las facetas del fútbol, pero en el femenino y para clubes o ciudades como Zamora que apuestan por tener un club de fútbol femenino, son apuestas grandes y apuestas que llevan mucho trabajo detrás.
El Club Deportivo Amigas del Duero yo sabía y les voy controlando los resultados y demás, es una apuesta muy grande y que, oye, ojalá vaya tirando para adelante porque es muy importante hacerles ver a todas las niñas, chicas y mujeres en cada ciudad de España que si les apetece jugar al fútbol pueden jugar al fútbol y hay gente que se lo facilita. Sí, y también destacar el trabajo del Zamarate en baloncesto y del balonmano, como han llegado algunas al Athletic como María Muñón y Huelva Álvarez también. Muy importante. Sí, desde luego es un trabajo a valorar, a tener en cuenta porque oye, todas las secciones femeninas cuestan quizá un poquito más porque tienen menos apoyos, entonces es muy importante que la gente apueste por ellas. Y bueno, y la última pregunta que te hago, ¿tienes algún deseo para ti para este nuevo año? ¿Algún otro proyecto? Pues no tengo nada en mente, mi deseo es seguir como estoy y donde estoy porque estoy muy, muy feliz. Y todos los proyectos que vinieran nuevos durante el año pues serán bien recibidos y oye, nunca digas que no a nada, pero yo con quedarme como estoy, desde luego también me daría por satisfecha porque estoy en un sitio en el que me hace muy feliz trabajar, rodeada de gente muy profesional y estoy muy contenta, así que al año nuevo pues que no toque mucho de lo que ya tengo y oye, que si quiere traer cosas nuevas y nuevos retos y tal, pues bienvenidos sean siempre. Pues muchas gracias, Andrea. Espero que tengas mucha suerte, que te vaya todo igual de bien como hasta ahora y un abrazo. Muchas gracias a ti, Alberto, por haber querido charlar conmigo. Ha sido un placer y nada, y más con un paisano, así que muchas gracias por contar conmigo. Nada, a ti, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.